Bueno, vamos a empezar con la unidad 3 del, del PEA correspondiente a la rectificación y el filtrado. ¿Sí? Vamos a ver, en esta unidad vamos a ver primero los rectificadores de media onda para después avanzar a los rectificadores de onda completa y terminamos con el filtrado. ¿Sí? Yo creo que todo eso si cumplimos en las 2 semanas creo que nos quedan, no sé. ¿Ustedes saben cuándo ya son exámenes? No estoy al tanto de las fechas, pero Algo así que la semana que viene. no sé si es la semana que viene o en 2 semanas. Mm, La semana que viene nos estuvieron mencionando. Déjenme ver, aquí tengo el cronograma. Mm, Del 11 al 17, es decir, la siguiente semana. ¿Sí? La siguiente semana, es decir, necesitamos terminar esta unidad esta semana. ¿Sí? No es muy complejo, más que todo es cálculos matemáticos, que ustedes ya son expertos en esta área, ¿verdad? Vamos a la rectificación y el filtrado. Ya. Vamos a empezar con el rectificador monofásico de media onda. ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura? Yo, profe. A ver, Patricia me levantó la mano, gracias. Patricia, Buenas tardes, profesor. buenas tardes. La función de este circuito es eliminar uno de los dos semiperiodos de una señal alterna senoidal proveniente del secundario del transformador. El componente electrónico que se usa para este fin es el diodo, que tiene la propiedad de conducir en un solo sentido. Listo, muchas gracias, Patricia. Entonces, vamos a utilizar, como les decía, el diodo, ¿no es cierto? El diodo que nos va a recortar la señal alterna, la señal senoidal. Sí, aquí tenemos una ilustración estamos conversando en este instante. Vamos a poner el puntero láser, ya. Aquí ingresa la señal alterna del transformador, del secundario de un transformador, en donde la señal alterna tiene forma senoidal. Ustedes saben cuál es la forma senoidal, ¿verdad? La que alterna en el tiempo. Es de esta manera, es como una culebrita. ¿Sí? Entonces, la señal alterna es la señal que nos llega desde la empresa eléctrica a nuestras casas y se encuentra en los enchufes. ¿Sí? La señal alterna. Pero después de pasar por un transformador, bajamos esa señal, es decir, de la empresa eléctrica al toma corriente nos llega a 110 voltios, ¿verdad? 110. Los 110 es demasiado, demasiado alta para los equipos electrónicos comunes, como la computadora, los celulares, cualquier equipo electrónico. ¿Sí? Entonces tenemos que bajarla y transformarla. ¿Sí? Así que para bajar la señal senoidal empleamos un transformador. Y para transformarla utilizamos un rectificador. ¿Sí? Vamos a quedarnos con el rectificador. Después del transformador
la señal alterna sigue alterna, por si acaso, sigue siendo alterna, pero de los 110 sigue siendo, perdón, de los 110 baja a 12 o 24 o 9. Vamos al siguiente gráfico para explicar mejor esto. Ya, aquí. Esta es la señal alterna, ¿sí? Esta es la señal alterna. ¿Sí? Aquí tenemos el tiempo, este es el voltaje, la intensidad. Tenemos una señal alterna variante en el tiempo, perdón, este es el voltaje y este es el tiempo. ¿Sí? Varía el voltaje en función del tiempo. Esta señal alterna senoidal vale 110 voltios cuando sale de la pared. El momento que pasa por este elemento de aquí, que es un transformador, ¿sí? Baja esta señal a 24, a 12, depende de lo que sea el transformador, baja, pero, pero no es que ya está transformada, sigue siendo senoidal después, en este punto de aquí y aquí, sigue siendo senoidal, pero más baja, sí, de 110 se le baja a 24, a 12. A esta señal no podemos meter a ningún elemento electrónico, ¿sí? Los elementos electrónicos trabajan con corriente directa y esta es corriente alterna, ¿de acuerdo? Es corriente alterna. No, no es que, no es que trabaja con corriente directa. Perdón, no, estos elementos no trabajan con corriente alterna. Por lo tanto, necesitamos rectificar esta onda, ¿sí? Rectificar. ¿Qué significa rectificar? Sí, significa eliminar una parte de la onda. Por ejemplo, aquí ingresa el positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Es la característica de una señal alterna, una senoidal, ¿sí? Después de pasar por este diodo, ¿qué es lo que sucede? La señal se corta una parte, se corta la mitad de la onda, es decir, queda positivo, corte, positivo, corte, y así se va a mantener durante mucho tiempo, ¿de acuerdo? Este es el primer paso para la rectificación, ¿sí? Rectificamos haciendo esto. Ponemos un diodo a una señal alterna y esta señal ya se rectifica. Es decir, ya no pasa por el lado inverso. ¿Qué significa que pase por el lado inverso? Vamos a analizar esta señal de aquí. Esta señal de aquí, el positivo quiere decir que, que circula la intensidad en este sentido, de aquí a acá, de esta manera, ¿sí? A ver, voy a rayar, tengo unas anotaciones también para poder. Este es el lado positivo, este es el lado negativo, positivo, ¿sí? El positivo circula en este sentido. Y en ese sentido, ¿hay o no hay circulación, según cómo está el diodo ahorita? Si circula o no circula la corriente. ¿Qué dicen ustedes? Circula. Si circula. Muy bien. Por lo tanto, si nosotros aquí ponemos un osciloscopio, lo que vamos a ver es que empieza esta señal, pasa como si hay corriente, está circulando, pasa y llega aquí, ¿sí? Por lo tanto, esta salida es la misma, pasa y llega hasta aquí. Ahora, el momento de la parte negativa. En la parte negativa, sucede lo contrario. En la parte negativa va en sentido opuesto. Es decir,
La corriente está de ese lado, por lo tanto, ¿circula o no circula? En el lado negativo. No circula porque supone que con un diodo lo que hace el diodo es direccionar la energía a un solo sentido. Entonces Correcto. Correcto, punto para Víctor. No circula, por lo tanto, aquí a la salida no vamos a tener la parte negativa de acá. Solo vamos a quedarnos con la positiva. En la negativa va a ser 0, positivo, 0, positivo, 0. ¿Sí? Esta es la gráfica este es el principio básico de un rectificador de media onda. ¿Sí? Es el principio básico del rectificador de media onda. ¿Está claro? ¿No tienen alguna sí, pregunta? profe, más o menos. ¿Quién habló ahorita? Me pareció escuchar a Nieves. ¿Alguien sabe qué pasó con Nieves? Mayra, ¿qué pasó con el transporte? No, profe. Pues no sé nada, porque ya no puedo. Ya por acá, pero no hice nada. Ya. A ver, entonces, vamos avanzando. Sí, me parece que está claro el concepto básico del rectificador, ¿verdad? Como ustedes vieron en el anterior gráfico y en este gráfico también, el rectificador tiene un transformador, un diodo y una resistencia que viene a ser una carga, ¿sí? La carga, resistencia load. Este sería el diodo, transformador, carga, ¿de acuerdo? Este es el circuito básico de un rectificador de media onda. ¿Quién me ayuda, por favor, con el primer párrafo? A ver, ¿quién me ayuda con el primer párrafo? Sabina. Profesor, no sé si sea solo yo, pero está teniendo un retraso en el video, porque no- ¿En el video o en el audio? ¿A los demás les sucede igual? Hola, hola, hola. Profe, en la clase, usted, ancho de banda, no sé si es su internet o su Se PC. me, se me bajó, ahorita ya está, ya está bien. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, sí, se me bajó un ratito, un segundo aquí, ahorita ya está correcto. Ya. A ver, Sabina, ayúdame, por favor, el primer párrafo. El rectificador de media onda es un circuito empleado para eliminar la parte negativa o positiva de una señal de corriente alterna de lleno conducen
cuando se polarizan inversamente. Además, su voltaje es positivo. Ya, muchas gracias, Sabine. Punto para Ok. Sabina. Entonces, algo importante que nos dice el texto es que el rectificador de media onda puede conducir también en cualquier parte, o sea, él puede eliminar cualquier parte, tanto la positiva como la negativa. ¿Cómo eliminaría la negativa? ¿Cómo mantendría la negativa y eliminaría la negativa? Y eliminaría la positiva, perdón. Colocando el diodo de manera inversa, ¿verdad? Víctor. Dime, Víctor, ¿qué pasó? Sí, perdón. No, pero pensaba que preguntaba Ah, sí, qué manera ya. Entonces, tendría la positiva. claro, en la polarización directa, pues el diodo permite el paso de la corriente sin una caída de potencial y en la inversa no conduce. Esta parte es lo que yo ya les explicaba hace un momento, ¿sí? De que en un lado sí circula y en el otro lado no va a circular la corriente. Vamos a ver. Esta es la misma figura del anterior circuito, solo que no colocan el transformador, ¿sí? No se coloca el transformador, pero es la misma, ¿sí? Una VI de entrada, ¿sí? Con la señal senoidal. Vamos a ir avanzando. Esto ya lo expliqué. Aquí, pues como les decía, ¿sí? Durante el intervalo T de 0 a T2, vamos a hacer un paréntesis aquí. Voy a ver si puedo hacer un zoom. Si se puede ver bien, ¿verdad? Aquí vamos un poco antes, justo aquí. ¿Ya? Esta es una señal senoidal, ¿sí? No hemos entrado mucho a detalle de estas señales ni en circuitos ni circuitos aplicados, ¿sí? Pero es necesario en este caso abordar una señal senoidal para este estudio de rectificadores. La señal senoidal tiene estas características, ¿sí? Tiene una señal positiva y una señal negativa, una parte positiva y una parte negativa, que va a permanecer en el tiempo, es decir, esto es constante durante todo, siempre que esté prendido. Va a mantenerse esta señal senoidal con sus obvias alteraciones, como por ejemplo al principio cuando se enciende el sistema hay unos picos de señales hasta que se estabiliza, ¿de acuerdo? Pero esta es la señal senoidal constante en el tiempo, la que nos llega a los tomacorrientes de nuestros hogares. Entonces, esta señal senoidal tiene varias características, como por ejemplo Bm, que viene a ser el valor promedio o el valor pico de la señal senoidal. En este caso, por ejemplo, de nuestros hogares sería 110 voltios, ¿sí? El Bm, ¿de acuerdo? Este es el valor pico de la señal. Aquí, T medios, ¿sí? Y en este lado de acá, voy a colocar una T. ¿Ya? Aquí vendría a ser todo una T y esta es T sobre 2 porque es la mitad de T. ¿Qué es T? Es período, ¿sí? Es período. Un período representa a la porción de señal que se va a repetir durante todo el tiempo. Esta misma señal se va a repetir otra vez aquí, otra vez acá, otra vez y así infinitamente. Es decir,
esta señal se va a mantener así. Claro que igual no, en este caso le dibujé feo, pero se va a mantener. Entonces, hasta aquí es un periodo. El segundo periodo ya vendría a ser acá. Tercer periodo vendría a ser aquí. Es decir, en donde se repite la señal. ¿Sí? Y la mitad de un periodo sería de medios. ¿Sí? ¿Está claro? Esta fórmula de aquí Esta fórmula de aquí, BI es igual a BM, seno de la frecuencia en el tiempo, viene siendo de sobre omega en el tiempo. Esta fórmula es la fórmula de la corriente alterna. ¿Sí? Vamos a trabajar con esto un poquito más adelante, solo me gustaría que ya la tengan anotada por ahí a la mano. ¿Sí? Es BI igual a BM seno de WT. Profe, ¿y ese uno que está arriba? Un ciclo. Un ciclo Ah, ya, es el ciclo, es ok. un ciclo, el periodo, un periodo o un ciclo. ¿Sí? Entonces, en este punto sería T sobre 2, ¿de acuerdo? Vamos avanzando. Vamos acá. Ahora, durante el intervalo de 0 a T2, ¿dónde es 0? Regresamos acá. De 0 a T2, 0 a T sobre 2, es decir, en este intervalo de aquí hasta este intervalo de acá, de aquí a acá, ¿sí? En ese intervalo, la polaridad del voltaje aplicado BI es como para establecer presión en la dirección que se indica y encender el diodo con la polaridad indicada. ¿Sí? En ese intervalo, de 0 a T2, la corriente circula en este sentido de aquí, el diodo está circulando y pues a la salida podemos encontrar que la señal es tal cual como la primera parte de la señal senoidal, ¿sí? Vamos al siguiente periodo, a la siguiente porción. La siguiente porción vendría a ser de T medios hasta T. Pues vamos a esta imagen. Es decir, ahora la siguiente porción viene a ser esta parte de aquí. Desde aquí hasta acá. De T medios hasta T. T medios hasta T. ¿Cómo va a funcionar? Es la parte negativa de la señal senoidal. La parte negativa que intenta pasar por este diodo, pero el diodo funciona como circuito abierto, no permite el paso, por lo tanto el voltaje es 0, ¿sí? Y después vuelve a repetirse la misma porción, salto, salto, voy a dibujarla para que quede. Y así durante un largo periodo de tiempo, ¿sí? ¿Está claro? Anoten por favor esta fórmula de aquí también. El valor DC de la señal de media onda es igual a B DC
igual a 0,318 por BP, donde BP es el valor pico. Esa es una constante, profesor. Sí, es una constante el 0,318. Para la fórmula. La B y la P, ¿qué significan? Valor pico. Ok, gracias. Ya. Si se corta la señal, en 5 minutitos regresamos. Rectificador de media onda. Diodo de silicio. Como ustedes saben, el diodo de silicio tiene una caída de voltaje de 0,7 voltios. ¿Sí? Y en los rectificadores también se cumple esta regla en que si pasa por el diodo semiconductor esta señal, pues va a tomar 0,7 voltios del voltaje principal. ¿Sí? La señal, como por ser un diodo de silicio. La señal debe ser por lo menos 0,7 antes que el diodo pueda encenderse, obviamente. Antes de 0,7 el diodo está apagado, ¿sí? En circuito abierto. Antes de 0,7 no se prende el diodo. Por lo tanto, con un diodo de silicio hay este retraso. El voltaje total es menos 0,7, ¿sí? El voltaje total. El voltaje pico de igual manera menos 0,7, ¿de acuerdo? Entonces, cuando conduce la diferencia entre BO y BI se encuentra en un nivel fijo de BT 0,7. BO es el BO de salida, por si acaso, ¿sí? BO, BI, el voltaje de entrada, BO, voltaje de salida, ¿sí? En donde el voltaje de salida es igual a voltaje de entrada menos BT. El BT viene a ser la caída del diodo o el BD que lo utilizábamos nosotros, ¿sí? Según lo que indica la figura, el efecto de la reducción es una constante que tenemos que tomar en cuenta siempre, ¿sí? Entonces, esta sería la fórmula. A la anterior fórmula, este sería para un diodo real. La anterior fórmula era un diodo. Esta es cómo se saca, perdón. De aquí